tendrías que hacerlo como... Pero bueno, esa es mi forma de pensar, qué sé yo, ¿no? Hola, Leonardo, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás? Ahí a ver, te escucho medio bajo. A ver, para que voy a aumentar yo el volumen, capaz que soy yo acá la computadora. Bien. ¿Cómo estás, Leonardo? ¿Bien? Bien, ¿vos? Ahí está, ahí te escuchamos mejor. Sí, estamos acá con José Hipólito y con un amigo Ricardo que venimos a escuchar tu charla. Así que bueno. Espero Si que querés, salga bien, porque tuve bastante inconveniente, pero bueno. sí, seguro que sí. Si querés, podemos esperar un par de minutos o como quieras arrancar y yo arranco la presentación. Fíjate vos, qué sé yo. Yo invité, supongo que mandé por mail incluso, supongo que ellos con el número ese que vos diste y la contraseña rosas pueden entrar, no sé. Sí, es correcto, es correcto. Pueden entrar todos los que tengan ese acceso, ese número y la contraseña, pueden entrar todos. No hace falta ningún otro protocolo, por así decirlo. Bueno, Así que vos bueno. cualquier cosa marcame el tiempo, yo no sé lo que demoraré, porque es largo el tema, pero bueno. Siguiendo un poco la línea, es conversar sobre la temática unos 45 Sí, minutos y después, bueno, hacer un ida sí, y eso vuelta con algunas eso preguntas. lo tengo claro, sí. Bueno, yo si querés, ahora cuando se acerque el tiempo te voy marcando. Eh, si querés, bueno, yo ya puse a grabar, podemos arrancar, hago la presentación, en este caso le damos la bienvenida, buenas noches Sí, para todos. sí, lo que Eh, pasa que, discúlpame, ¿vamos a empezar sin nadie o ya hay gente? no, ahí se van sumando. De todas Ah, maneras, esto lo estamos grabando y después lo pasamos a nuestro canal. bueno, Así, y ahí después se ve también, se va viendo por semanas y semanas, ¿viste? bueno, después me lo Así que, mandás. sí, después yo te mando el enlace de la grabación. Bueno, Como decía, buenas noches para todos. En este nuevo encuentro del Instituto Juan Manuel de Rosas de Remedio de Escalada, siempre recordando a nuestro presidente y fundador, el doctor Omar Kraiker, y en el día de hoy haciendo una mención especial en el aniversario del fallecimiento del doctor Jorge Zulé, quien fuera miembro del Instituto Nacional y un gran amigo del Instituto Rosas de Remedio de Escalada, ha venido en varias oportunidades a dar sus clases magistrales de verdad, hablando sobre todo el tema del revisionismo, así que vaya para él nuestro más querido recuerdo. En el día de la fecha vamos a tener a un amigo también de la casa, al ingeniero Leonardo Castanino. Para quienes no lo conocen brevemente, Leonardo, ingeniero civil, historiador revisionista, autor de numerosos libros, miembro de número del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y también fundador de la Gaceta Federal, que es un sitio de internet en donde se reciben habitualmente las gacetillas digitales, así que se pueden suscribir buscándolo. Y en el día de hoy
Leonardo nos va a hablar sobre un libro que él tiene publicado sobre la guerra del Paraguay, la famosa guerra de la Triple Alianza. La conferencia se titula Episodios de la Guerra del Paraguay. Y bueno, como siempre, escuchamos al expositor y luego abrimos un espacio para hacer comentarios, algunas preguntas y demás. Así que, si te parece bien, Leonardo, todo tuyo. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos. Recordando, la vez pasada hicimos un Zoom que eran los antecedentes de la guerra de Paraguay, que llegamos hasta que se desató los episodios, digamos en sí, porque es muy largo toda la secuencia. Entonces, yo me comprometí o nos comprometimos a hablar de los episodios de la guerra en un capítulo aparte que sería este. A modo de introducción nomás, diría que entre los antecedentes, yo empecé, no sé, desde 1810, pero en vísperas inmediatas de la guerra, me acuerdo que Venancio Flores invade la banda oriental en 1863. En junio del 64 se juntan en la punta del Arroyo Rosario el representante argentino Elizalde, Thornton el inglés, un brasileño y Venancio Flores, y hacen el acuerdo de la alianza. Si bien no la firmaron, ya acuerdan cómo va a ser la Triple Alianza, que en realidad venía de 1851, el mismo Mitre lo dice en su diario, que es la continuación del pacto de 1851. En septiembre del 64, para septiembre aproximadamente, Brasil empieza a agredir a Uruguay a través de la frontera, y a Uruguay le pide ayuda a Paraguay, le dice que le mande tropa y alguna nave para ellos ir a defender la frontera. Y entonces Paraguay advierte que iba a ser casus belli si había una agresión directa contra Uruguay. En 1863, en septiembre, Brasil termina invadiendo la banda oriental en el departamento de Cerro Largo, la villa de Melo, y entonces Paraguay en noviembre le declara la guerra a Brasil, porque Brasil, con el buque Marqués de Olinda, no cumple con el tratado de navegación que tenían, porque Paraguay reivindicaba la posesión de Mato Grosso, que le había ocupado Brasil en 1801. Brasil no cumple con el tratado, manda el buque Marqués de Olinda con artillado y con un cargamento de armas. Entonces Paraguay le declara la guerra a Brasil el 18 de noviembre de 1864. A fines de año, para diciembre, bombardea Paysandú, abastecido por Buenos Aires, la flota brasileña. Quiere decir que Argentina, a pesar de declararse neutral, ya era parte beligerante de la guerra. Entonces, López, para ir a defender a Uruguay, le pide, a través de Urquiza, le pide permiso a Mitre para cruzar Corrientes, la Mesopotamia, para ir a defender a Uruguay, y Mitre se lo niega. Le dice que si quiere que vaya por barco, qué sé yo. La cuestión que se lo niega, Urquiza le dice que si no lo dejaban pasar, ellos iban a ser la vanguardia del ejército paraguayo, pero en definitiva Urquiza le termina vendiendo la caballada entrerriana a Brasil, y ya se pone directamente de parte de Mitre. Entonces, como no lo dejan pasar, en marzo, a fines de marzo, Paraguay le declara públicamente la guerra a la Argentina,
Incluso se sabe en Buenos Aires, a pesar de que Mitre esconde la declaración de guerra que le manda públicamente y con un emisario le manda a López, entonces Mitre la esconde para ponerse a su favor al interior de la República, que estaba en contra de ir contra Paraguay. En el 14 de abril, cuando se entera de que toma Corrientes, que incluso ya sabía, entonces Mitre declara 3 días en los cuarteles, 3 semanas en campaña y 3 meses en Asunción. Y ahí comienzan realmente los episodios de la guerra. Yo eso lo dije así como una introducción inmediata de la guerra en sí. Pero la guerra comienza en noviembre del 64 con Brasil, y en abril del 65 con Argentina, Brasil y Uruguay, que se firma un tratado de la Triple Alianza en mayo, el 1 de mayo. Entonces, en abril, Paraguay cumple con cruzar con o sin aprobación de Mitre y ocupa Corrientes. Ocupa Corrientes con tropas, unos 14.000 hombres al mando de Robles. Lo acompaña Duarte y Estigarribia, y ocupan Corrientes, ponen un triunvirato, que eran 3 paraguayos que estaban de acuerdo, digamos, con López. Uno de ellos es Silveiro, que después de la guerra le hacen un juicio y lo absuelven porque no tenían reproche, digamos, contra él. La cuestión que Paraguay ocupa la ciudad de Corrientes. Ahí la escuadra brasileña estaba estacionada en Riachuelo, que queda al sur de Corrientes. Los paraguayos se disponen a abordarla y sale una escuadrilla de Humaitá para tratar de abordar la escuadra. Tiene algunos inconvenientes la escuadrilla, porque lo iban a tomar por sorpresa, pero se avería un buque, se retrasa, entonces pasa frente a la escuadra, se tirotean entre la escuadra paraguaya y la brasileña. Después da la vuelta y la quieren abordar, y los ganchos, los garfios para hacer el abordaje resultan insuficientes o cortos, inadecuados, y no lo puede tomar. Los buques brasileños, que eran acorazados de hierro, llevan por delante algunos buques de Paraguay, que eran casi todos de madera, excepto uno. Y la cuestión que después de largas horas de lucha, los paraguayos se tienen que retirar hacia el norte, y Brasil no los persigue, digamos, o los persigue con muy poca gana de alcanzarlo. Entonces, ahí los paraguayos se deciden a cruzar la franja que los separa de Uruguay, y manda a un ejército, que eran aproximadamente 10 o 14.000 hombres, uno al mando de Duarte, un grupo que iba en la parte occidental del río Uruguay, y Estigarribia, que iba del lado brasilero, la parte oriental del río Uruguay. López le había dado la orden de que no se metan en ningún pueblo, sino que vayan directamente a Uruguay, y lo desobedecen. Entonces Estigarribia se mete en Uruguayana, ocupa Uruguayana. Duarte queda enfrente, en Yatay, y los brasileños lo atacan con mucha más cantidad, porque Duarte tenía alrededor de 3.500 hombres, y los brasileños tenían como 20.000. Lo vencen después de grave lucha, toman muchos prisioneros, algunos los incorporan como soldados de la Alianza, algunos prisioneros los mandan como esclavos a Brasil, a muchos los degüellan con la mano atada en la espalda, algunos alcanzan a escapar y
y se van a pie hasta Paraguay, llegan al año, usando estero, etc. Antes de la batalla, Duarte le pide apoyo a Estigarribia, pero Estigarribia se lo niega y queda encerrado en Uruguayana. Incluso queda sitiado en el agua por la flota brasileña, intenta salir y no puede. La cuestión que después de 2 meses le intiman a que se rinda y no se quiere rendir, pero después de 2 meses de sufrimiento de hambre y de privaciones, termina rindiéndose. Entonces López le manda que el ejército se retire y repase el Paraná. A Robles, que era el jefe, le hacen un juicio y lo fusilan. Estigarribia es tomado prisionero y se va a Brasil. Entonces los paraguayos, con 27.000 hombres, repasan el río Paraguay, el río Paraná, y se ponen en territorio brasileño. Incluso retiran ganado, dando recibo de que le iban a pagar terminada la guerra, y entonces quedan separados por el río Paraná. Ahí los paraguayos de vez en cuando cruzaban el río Paraguay con batallones así de gente, y en una oportunidad, por ejemplo, en una batalla que llamó de Corrales o Peguajó, venían 250 paraguayos, como habitualmente sabían cruzar. Mitre lo manda a Conesa y a Paunero a que los ataquen. Los paraguayos retroceden y hasta un lugar que les convenía. Se arma una batalla, los argentinos pierden, los aliados pierden, tienen unas grandes pérdidas. Incluso algunos llegaron a acusar, sí, los paraguayos tenían ventaja porque iban descalzos y corrían más ligero. Yo digo, entonces, ¿para qué gastaban dinero en comprarle zapatos a los aliados que los ponían en desventaja, ¿no? Incluso D'Amico, el gobernador de Buenos Aires, lo acusa a Mitre de haberlo mandado a Conesa de frente contra los paraguayos en venganza de lo que había pasado en Cepeda, que bueno, es otra historia y que hay un enfrentamiento que hubo entre Conesa y Mitre. Después, en abril del 66, los aliados desembarcan en Brasil, digamos, un poco al norte sobre el río Paraguay, un poco al norte donde se unen los 2 ríos, Paraguay y Paraná. Los paraguayos tratan de rechazarlo, pero no pueden. Los brasileños toman Itapirú. Después se produce unas batallas en Estero Bellaco, que los paraguayos hacían trincheras y como carnada para que los brasileños, los aliados, lo ataquen, y entonces los paraguayos se retiraban, y cuando los perseguían los emboscaban, pero no. Así que tuvieron grandes pérdidas los aliados, la cuestión que no pudieron tomarlo, a pesar de que hubo pérdida de los 2 lados. Los aliados se habían estacionado en Tuyutí, que es un campo que está entre esteros, y estacionan ahí más o menos unos 40.000 hombres. Forman prácticamente una ciudad, porque había viviendas, iglesias, comercios, de todo. Tuvieron casi un año ahí. Y hay varias batallas alrededor, digamos, de Tuyutí, hasta que en mayo López decide tomar Tuyutí, jugarse, digamos, el todo por el todo, y manda a 25.000 hombres a tomar el campamento aliado, que eran de 40.000. Ahora, una de las cosas era el factor sorpresa. Barrios tenía que dar la vuelta y atacarlos por retaguardia, se retrasa porque era muy dificultosa la selva o el bosque para los esteros, entonces llega tarde. Entonces los paraguayos pierden esa sorpresa, así que después de varias horas de lucha,
se tienen que retirar con pérdidas bastante grandes, que también tuvieron los aliados. Eran 25.000 paraguayos contra 40.000 aliados. Y algunos dicen que Mitre ni siquiera se dio cuenta que había tenido una ventaja y debería haberlos perseguido, ¿no? La cuestión que como que fue una victoria pírrica, ¿no? Ahí se conoce el tratado secreto de la Alianza, que lo publica Inglaterra. Entonces hay varios países de América que se apoyan a Paraguay, incluso Bolivia le ofrece mandarle tropas, 10.000 hombres, que López no acepta. Alberdi se pone en contra totalmente de la guerra. Y en septiembre se produce la batalla de Curuzú, que no fue fácil, pero la ganaron los aliados. Entonces, los aliados pensaban que ya prácticamente Paraguay estaba derrotado. Entonces, empezaron a discutir entre ellos quién iba a ser el jefe para tomar Curupaití. O sea, quién se iba a llevar los laureles de Curupaití. Hasta que un día López manda una bandera con bandera de parlamento, le pide una entrevista a Mitre para tratar de parar la guerra. Incluso le dice, en la entrevista le dice que la sangre derramada ya había lavado todas las culpas de ambas partes, y le ofrece incluso su renuncia con tal de que respeten la soberanía de Paraguay. Mitre le dice que bueno, que eso lo tienen que resolver entre todos los aliados y que se lo iba a contestar después. El brasileño ni siquiera quiso intervenir en la reunión porque dijo que a él lo habían mandado a combatir contra López y no a parlamentar. Lo mismo Venancio Flores se retiró porque López lo acusó de ser el causante de la guerra. La cuestión que a los 2 o 3 días Mitre le manda una nota a López, le dice que, bueno, que no aceptaban las condiciones que le había pedido López y que la guerra continuaba como había estado. Ahora, como hasta el momento. Ahora, ¿qué pasó? Mientras se producía esa entrevista, que los aliados creían que ya la tenían, digamos, ganada, López lo manda a Díaz, que era un jefe de él, a que hiciera en Curupaití hicieran unas trincheras, que eran como de 2 kilómetros, desde la costa del Paraná hasta unos esteros. Los aliados se creían que le iban a tomar fácil, incluso Tamandaré, que era el de la Armada, dijo, no, yo en 2 horas le descangallo toda la trinchera. Estuvo bombardeándolo no sé cuántas horas, apenas mató a algunos pocos paraguayos. Y los paraguayos lo que habían hecho era, en Curupaití habían hecho como un muro de abatíes, que son unos árboles espinosos que hay, y después en el campo de enfrente de la trinchera, que es una llanura, habían excavado pozos de lobo, lo habían llenado de espinillos y lo habían y estacas, y lo habían disimulado, y para colmo llovió, entonces le dificultó muchísimo el avance de los aliados. Los aliados, que la creían fácil, dice que iban hasta con banda de música y uniforme como de fiesta. La cuestión que los paraguayos lo dejaron llegar hasta 20 metros de los abatíes y le mandaron una andanada de cañonazos que hicieron un verdadero desastre. Mitre insistía con que tomen la trinchera, la cuestión que no la pudieron tomar. Venancio Flores lo habían mandado que ataque por retaguardia, pero se atrasó, se puso a churriascar en el camino, la cuestión que llegó cuando la batalla ya había terminado, y fue un verdadero desastre, porque yo en el libro mío estaba todo previsto menos la derrota, porque la Armada paraguaya
y los aliados habían combinado una serie de banderas, de señales que decían, tomamos la trinchera, los paraguayos huyen a Curupaití, nosotros avanzamos acá, pero nadie ponía nos derrotaron. La cuestión que el resultado de la batalla fue que murieron 10.000 aliados y 92 paraguayos. Incluso, bueno, murió el hijo de Sarmiento, y en Buenos Aires decían, es más fácil contar los sobrevivientes que los muertos. A raíz de eso hay levantamientos en el interior de la Argentina. Mitre tiene que volver para pelear contra Florencio Varela, que se le había levantado todo el norte. Y hay inclusive por parte del cónsul americano una propuesta de paz que por supuesto Pedro II rechaza, y se produce ahí la epidemia de cólera, primero en las tropas brasileñas aliadas, después en paraguayos, incluso después más tarde hubo en Buenos Aires. Algunos dicen que fue una guerra bacteriológica porque, por ejemplo, Caxias lo acusa a Mitre de tirar cadáveres al río para infectar las costas de Santa Fe, que le eran adversarias al mitrismo. Eso se lo dice Caxias a Pedro II. Entonces, ahí eso se llama digamos, la campaña del cuadrilátero. Después de eso viene la campaña de Humaitá, porque en Humaitá tenían una fortaleza muy grande que era prácticamente, la consideraban inexpugnable, pero tenía cañones, no tenía cañones rayados, eran cañones lisos, tenían muchos cañones y todo, pero eran lisos. Los paraguayos estaban, digamos, en esa fortaleza, hasta que en julio la flota intenta el paso y logra pasar del otro lado de Humaitá. Incluso llega a bombardear Asunción, sin mucho daño, porque incluso retroceden, pero llegó a bombardear. Ahí hay una conspiración contra López, de los hermanos y algunos funcionarios de él, que tratan de destituirlo. Después los va a juzgar López antes de la batalla de Peribebú y lo fusila a unos cuantos, incluso al hermano. Y ahí, mientras en esta campaña de Humaitá, hay varios combates, como el Umbú, Cierva, Potrero Verataí, etc. Voy haciendo rápidamente porque si no, no voy a terminar. Voy a nombrar los hechos más sobresalientes. Osorio ataca por orden de Caxias, trata de tomar Humaitá y tiene grandes pérdidas. Incluso ahí se da un hecho notorio, es que un soldado paraguayo que estaba en la defensa cruza el campo y se abraza con un soldado paraguayo que estaba incorporado a las tropas aliadas. Y se abrazan, y resultaron ser que el soldado paraguayo era la mujer vestida de hombre, vestida de soldado, la mujer del soldado que estaba incorporado como aliado para pelear contra su propia patria, ¿no? La cuestión que incluso lo acusan a Caxias después de haber mandado a Osorio al muere, porque tomar la fortaleza era muy complicado, digamos. Y después se suceden varios combates de Espinillo, de Cierva, el reducto Cierva, hasta que López decide evacuar el cuadrilátero, que es donde estaba Humaitá. Para evacuar Humaitá tocan música, como festejando el aniversario de la independencia paraguaya, pero lo que estaban haciendo era, digamos, disimulando para cruzar al otro lado del río y hasta que evacúan toda la fortaleza. Entonces ahí empieza la campaña que yo en el libro la llamé la campaña de Piquisirí,
porque Pico y Siris es unas cordilleras que están ahí un poco más al norte, y Thompson, que era un oficial inglés al servicio de Paraguay, por orden de López había hecho trincheras y lo había fortalecido. Y era muy difícil tomarlo. Entonces los brasileños deciden, como ven que no lo pueden tomar, deciden rodear por el Chaco, cruzan el río, hacen un camino por la selva y por los pantanos para aparecer en el arroyo Itororó, que está al norte, muy al norte de la posición de López, y de ahí empiezan a bajar, digamos, primero está el arroyo, la batalla ese del arroyo Itororó, el arroyo Abay, etcétera, hasta que llegan a Lomas Valentinas, que estaba estacionado López. López tenía en Lomas Valentinas unos 3.500 hombres. Y los brasileños que lo rodean, no sé si me estás hablando. Ah, no, pensé que me... en Lomas Valentinas, el ejército paraguayo ya estaba bastante mal, digamos, o sea, había perdido mucha gente. Tenía a más o menos 3.500 hombres y lo rodean unos 28.000 aliados. A pesar de eso, pelean varias horas, hasta que finalmente López alcanza a escapar con 90 hombres a través de las líneas aliadas y va hacia el norte. Que incluso lo acusan a Caxias, ¿cómo es que no lo tomó? Que tenía 3.500 de caballería y dejan escapar a un hombre que que llevaba una escolta de 90 nada más. Entonces se preguntan si no lo dejó escapar para después que se junte todo el pueblo atrás de López y matarlos a todos de una sola vez. Porque en realidad López salió con 90 hombres, pero a medida que avanzaba, la gente se le iba juntando, porque los pobladores paraguayos no querían caer en manos brasileñas porque los llevaban, o los hacían pelear contra su propia patria, o los robaban y los llevaban como esclavos a Brasil. Entonces preferían seguir con el ejército de López. La cuestión que López, en poco tiempo más después de esa batalla, junta otros 13.000 hombres. López iba cambiando la capital de Paraguay y ahí se produce el saqueo de Asunción, que roban cuadros, muebles, obras de arte, joyas, hasta las tumbas de los cementerios, para rescatar joyas que hubiera en las tumbas o dentaduras de los paraguayos que usaban mucho diente de oro, lo cargan todo en buques y los traen acá a Buenos Aires, los rematan en la casa de Billinghurst, algunos muebles incluso van a parar a la casa de gobierno, otros también mandan a Brasil. Y entonces fue un saqueo aberrante, digamos, ¿no? Caxias se retira porque tuvo un problema de salud, digamos, una descompensación. Y entonces viene el conde de U, que era el príncipe de Orleans, yerno de Pedro II, y se hace cargo de la guerra. Y según, por ejemplo, el historiador Chiavenato, dice que era un príncipe loco que cometió los crímenes más aberrantes que se hayan conocido en toda América. Por ejemplo,